Saludos a todos, sean todos bienvenidos nuevamente a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Vamos a continuar con el ciclo conmemorativo con motivo del centenario del presidente Carlos Andrés Pérez, quien nació en 1922, y este año estamos en una serie de capítulos con diferentes personajes hablando sobre diversos aspectos de la vida de uno de los más grandes estadistas de Latinoamérica de todo el siglo XX y sin duda alguna uno de los dos o tres más grandes de Venezuela también durante ese siglo. Para hoy tenemos un nuevo invitado de lujo, un hombre que marcó sin duda un momento importantísimo en la historia contemporánea de Venezuela, que además fue artífice de uno de los planes de gobierno más importantes que ha habido en el país y que, bueno, nunca está exento de polémica, porque además el hombre le gusta la polémica y además argumenta con una fuerza y una pasión que lo caracterizan. Estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel Rodríguez, nuestro viejo amigo Miguel Rodríguez, quien fue ministro de Cordiplan en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el principal artífice de ese plan que se llamó El Gran Viraje, que se trató nada más y nada menos que de un proyecto para poder poner a Venezuela de una vez en el primer mundo con una política de reformas importantes que de alguna manera hubiesen hecho que Venezuela en este momento estuviese ya en los países que se contaban en el mundo del mundo desarrollado. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Miguel Rodríguez y voy a empezar, ya que estamos en el marco conmemorativo de Carlos Andrés Pérez. Por supuesto vamos a hablar en profundidad del Gran Viraje, lo vamos a desmenuzar. Miguel no nos va a poder explicar en detalle como nadie como él para poderlo explicar, pero voy a empezar con una pregunta muy sencilla, Miguel, y vamos a hacerlo así tipo conversado, porque como te dije fuera del aire y lo vuelvo a repetir aquí para nuestros invitados, yo no soy periodista ni soy entrevistador, sino que simplemente converso con amigos sobre temas de historia de Venezuela. Pero ¿cómo conociste tú a Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo te contactó? ¿Dónde se vieron? ¿Cómo fue esa primera aproximación que te llevó a ser, además de su ministro, su amigo y hoy en día uno de los grandes defensores de su obra y de su memoria? Saludos, Miguel, un placer tenerte aquí, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cipriano. La verdad que es un gran gusto verte nuevamente y conversar contigo después de, después de unos años. Y te agradezco mucho que me hayas invitado a este ciclo que tiene diseñado pues en conmemoración al centenario del gran Carlos Andrés Pérez. Como tú dices, uno de los más grandes estadistas de América Latina en el siglo XX. Y bueno, una figura histórica extraordinaria pues, de Venezuela en el marco de la política venezolana y la política internacional de América Latina y más allá de América Latina. Además porque, bueno, me tocó, como tú lo señalas, pues tener una íntima vinculación con su segundo gobierno. Como tú dices, yo fui el principal diseñador y ejecutor también de la política económica pues, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Acotación muy importante, porque hay gente que diseña muchas cosas que ejecutan terceros. Tú diseñaste y ejecutaste. Muy bien, eso es importantísimo. Así mismo, me tocaron una cantidad de responsabilidades que ya comentaremos pues, sobre lo que fue el gran viraje. Bueno, yo me fui aproximando a Carlos Andrés Pérez, pues, a quien terminé queriendo entrañablemente, una amistad tremenda. Lo quise como a mi padre, yo creo que él, a mí me tenía un afecto especial también, hasta sus últimos momentos. Pero yo me fui aproximando a Carlos Andrés como todos los venezolanos. Primero, el ministro policía, cuando estudiamos bachillerato, porque fue el ministro del Interior de Rómulo Betancourt en ese gobierno tan duro que fue el gobierno de Rómulo, el primer gobierno de la democracia venezolana después del 23 de enero. En ese gobierno Carlos Andrés tuvo
una posición muy destacada, tergiversada en muchos casos por los medios y tal, los intereses políticos que todos conocemos, y lo veíamos como el ministro policía. después Y Miguel, y está siendo suave porque los radicales lo llamaban el ministro asesino y pintaban sí, las sí, paredes. en el colegio La Salle lo conocíamos como el ministro policía. Después aparece después que Acción Democrática pierde las elecciones por la división de Prieto, y Acción Democrática se pica por la mitad, por eso Caldera gana las elecciones del año 68. Si AD no se divide, Caldera nunca hubiera sido presidente de Venezuela. Le ganó por 20.000 votos a Gonzalo Barrio en esas elecciones. Y Leopoldo Sucre me decía a mí, no, Miguel, ganó Gonzalo por 100.000. Yo tenía el reconteo listo con 100.000 votos y no me dejaron. Pues Gonzalo declaró que un gobierno no podía ganar elecciones por 20.000 o 50.000 votos, pero la oposición sí. Lo que era el talante democrático pues, de Venezuela. Pues. Después de esa derrota, que como te digo divide Acción Democrática en dos, Carlos Andrés Pérez se convierte en el secretario general, el que reconstruye al partido de manera extraordinaria, y se convierte pues en el candidato. Yo recuerdo que yo tenía un tío mío muy brillante, Juan Moctezuma, que él fue viceministro de Sanidad del presidente Leoni y fue gobernador del estado Trujillo con el presidente Leoni, pero él se fue con Prieto, en la división de Prieto, él se fue con Prieto. Y después se retiró de la política, era un tipo brillantísimo, un técnico de primera, sanitarista, de lo mejor que tenía Venezuela. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo se le ocurre a Acción Democrática lanzar ese candidato tan malo? El ministro policía de Rómulo Betancourt. Entonces mi tío me contesta, Miguel, se ve que tú no sabes nada de política venezolana. Ya te vas a dar cuenta de que Carlos Andrés Pérez es el político más brillante que hay en Venezuela. El tipo más espectacular que hay en Venezuela. Y mi tío estaba ya en el partido contrario, pues, ¿no? A Carlos Andrés. Ese es el mejor candidato posible en Venezuela. Carlos Andrés Pérez, y ya lo vas a ver en la campaña electoral y lo vas a ver ganando las elecciones de 1973. Y así fue, y así fue. ¿Quién me manda a abrir la boca? Carlos Andrés era un tipo extraordinario, bueno, hizo un primer gobierno extraordinario para el desarrollo de Venezuela, con un crecimiento altísimo de la economía venezolana. Ahí se construyeron las obras más importantes de infraestructura de la democracia venezolana. Además, el gasto en todos los sectores de la economía venezolana, pues en el sector agrícola, en todo el sector manufacturero, el apoyo que se le dio a todos los sectores, al sector educativo, al sector de salud. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gran gobierno de construcción nacional. De allí nos beneficiamos muchos venezolanos, además, que ya estábamos graduados en la universidad con el plan de becas Marical de Ayacucho, por ejemplo. Se creó el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Es decir, la nacionalización del petróleo que hizo Carlos Andrés Pérez fue una cosa brillante, absolutamente brillante, desde el año 74, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque Venezuela se cometió un gravísimo error con la aprobación de la ley de reversión en el año 68, que decreta una huelga pues, de inversiones de las transnacionales, y por lo cual empieza a caer a partir del año 70 en picada la producción de petróleo en Venezuela. Carlos Andrés obviamente estaba obligado a adelantar esa reversión y nacionalizar el petróleo en su gobierno. Y lo hizo de manera extraordinaria desde el 74. Encargó al general Rabar y a varios venezolanos notables, ¿verdad?, para la nacionalización del petróleo, que finalmente la hizo el 1 de enero de 1976. ¿Verdad? Manteniendo
los cuadros gerenciales de todas las empresas multinacionales de la Creole, que era la Exxon, pues la Shell, en Lagoven, Maraven, Corpoven, etcétera, 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 en una extraordinaria nacionalización del petróleo y un crecimiento altísimo pues en todos esos años. Entonces, bueno, yo que no hubiera podido estudiar, yo vengo de una familia humilde, yo que no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Curazao, ¿verdad? Gracias al mariscal de Ayacucho, terminé estudiando en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale, de la cual tengo mi doctorado, mi PhD en economía. Una pelusa, pues, como diríamos con aquí. Especialización precisamente en esas áreas de macroeconomía, desarrollo económico, moneda y banca, comercio y finanzas internacionales, porque yo siempre tuve esa vocación, que tú sabes, me gustaba la cuestión del tema del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, nos beneficiamos y finalmente yo termino, tendría otras anécdotas que echarte en relación a Carlos Andrés Pérez. Por ejemplo, el regaño que me echó Jovito Villalba cuando la cuestión del Sierra Nevada, que también por lengua floja me puse a preguntarle que por qué le había salvado a Carlos Andrés con la cuestión del Sierra Nevada, y me dijo, bueno, porque Carlos Andrés Pérez es un hombre absolutamente honesto. Eso me lo dio a mí, Jovito Villalba. Me echó un regaño. Me dijo, no solamente honesto, es el político más brillante de Venezuela. Y yo no iba a permitir que intereses políticos, ¿verdad? Que lo que están es alimentados por la envidia, fueran a liquidar al que no solamente el mejor político de Venezuela, sino posiblemente el mejor político de América Latina. Eso me lo dijo Jovito Villalba a mí, caminando en la 57 de Nueva York cuando yo estaba haciendo el doctorado de Yale, y se me ocurrió preguntarle esa pendejada. Oye, Miguel, qué gran anécdota, qué gran anécdota. No, es tremendo. Después regreso yo en el año de 1900, en diciembre del 83, entrego mi tesis en Yale doctoral y muy entusiasmado con los temas del desarrollo y en realidad después del Viernes Negro, porque el Viernes Negro, acuérdate que fue febrero de 1983. Entonces, cuando yo veo Venezuela, el país de más alta producción de petróleo, bueno, disminuida en relación al pico histórico del año 70, que fueron 3.700.000 barriles, pero todavía producía 1.800.000, algo así en ese momento, en el gobierno de Luis Herrera, que ejecutó pésimas políticas petroleras, por cierto, y pésima política económica. Yo decía, ¿cómo es posible que Venezuela termine en este Viernes Negro, sin reservas internacionales, cerrando el mercado cambiario, acabando con la libre convertibilidad de Venezuela y estableciendo un régimen de control de cambio? Entonces, bueno, ese fue dentro de un proyecto, además que era un proyecto latinoamericano, que montó el más grande economista de América Latina, Carlos Díaz Alejandro, que fue el tutor de mi tesis doctoral. Déjame decirte que yo me di el lujo de ser alumno de 8 premios Nobel de Economía. Gracias al plan de beca Mariscal de Ayacucho. Buen récord, Miguel. Incluyendo Jim Tobin, Kenneth Arrow, Paul Samuelson. Entonces, llegaste a ser y fui asistente. Llegaste a ser alumno de Friedman, por casualidad. Premio Nobel, pero tuve eso que me dio Venezuela y gracias a esa visión extraordinaria de Carlos Andrés Pérez. Cuando yo llego en el año 84 y nos montamos en ese proyecto, te estoy hablando de la CIEPLAN en Chile, ¿verdad? Ahí estaban Alejandro Foxley, mi hermano José Pablo Arellano, Manuel Barfán, que estudió conmigo en Yale, René Cortázar, los grandes economistas de la CIEPLAN en Chile, que después fueron todos ministros de la Concertación chilena, ¿verdad? En Argentina, el gran Roberto Frenkel, Domingo Cavallo, Joaquín Cotani, mi hermano, que estudió los 4 años en el doctorado en Yale conmigo, ¿verdad? En Colombia, la gente de F Desarrollo, José Antonio Campos, que fue ministro de Hacienda, Guillermo Perry, que fue ministro de Hacienda, todos estuvimos en ese proyecto, la gente de la Católica de Río,
incluyendo a Pedro Malán, que fue ministro de Hacienda de Fernando Enrique Cardoso y fue el negociador de la deuda cuando Fernando Enrique, bajo el plan Brady, que nosotros fuimos el segundo país de América Latina, Venezuela, unos meses después de México. Lo firmamos en febrero de 1990, ya me dedicaré a eso, pero yo dentro de ese proyecto de estudio del ahorro e inversión en América Latina, que salieron trabajos muy buenos allí, fue que investigué el por qué Venezuela, siendo un país superavitario en cuenta corriente de balanza de pago, crónicamente superavitario, desde Gómez, ¿verdad?, hasta Luis Herrera, hasta el Viernes Negro, ¿cómo es posible que Venezuela se quedó sin reserva internacional? Bueno, eso fue por la brutal política económica en el gobierno de Luis Herrera, la fuga de capitales terrible, ¿verdad?, que desapareció 35 billones de dólares que tenía el sector público venezolano depositados en la banca internacional a fines de 1981, ¿verdad? Bueno, eso lo explicaré después. Pero dentro de ese estudio, donde yo demuestro que Carlos Andrés no deja ningún país hipotecado en el año 78, es un país superavitario con la banca internacional, porque los activos del Fondo de Inversiones de Venezuela, los activos de PDVSA, que ya era una empresa del Estado, y los activos del Banco Central de Venezuela superaban a los pasivos que tenían las empresas de Guayana, que eran fundamentalmente las que originaban la deuda, porque Venezuela no pudo intermediar financieramente internamente en el país, no tenía bancos para hacerlo, tuvo que intermediar financieramente en el exterior, en la banca internacional. Y por esa razón, los grandes superavitarios de Venezuela, que eran del Estado, entes del Estado venezolano, te lo repito, el Fondo de Inversiones, PDVSA, el Banco Central de Venezuela y otros más, ¿verdad?, depositaban en la banca y la banca le prestaba a las propias empresas del Estado venezolanas. Es verdad, fue una exportación de la intermediación financiera dentro del propio sector público, lo que se ve en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Además, la deuda de las empresas del Estado, que fundamentalmente eran las empresas de Guayana, Edelca, que estaba ejecutó el 70% del GUN en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Montó el 80% de las troncales de transmisión de Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Así se montó ese polo de desarrollo espectacular que era Guayana, el Plan 4 de Sidor, el sistema del aluminio, Interalúmina, Bausiven, Benalún, una reductora del más alto nivel técnico que producía 500.000 de toneladas Entonces, bueno, yo hago todo ese estudio del ahorro y la inversión y se publica y lo publica todo el mundo. Hasta Marcel Granier me dio 4 páginas completas del diario Caracas. Lo publicó La Barriga, todos los tipos, los bichos más raros que tú te puedes imaginar, publicaron eso. Lo publicó el cura, el Papa Negro y Ugalde, ¿cómo se llama? En la revista SIC. ¿Cómo se llama? Sí, el que dirige actualmente los jesuitas. Arturo Sosa padre, que es el único caso donde el padre es hijo del hijo, porque su papá era el famoso Arturo Sosa hijo, ¿no? Entonces se publica eso y Gumersindo Rodríguez lee ese artículo y dice, mira, este fue el que nos salvó definitivamente. Entonces le dice a Carlos Andrés Pérez, mire, léase estos trabajos de este joven que acaba de regresar, ¿verdad? Becario del Mariscal de Ayacucho, doctor de la Universidad de Yale, ¿verdad? Porque este es el tipo que usted tiene que conocer. ¿Y eso fue en qué año exactamente? Miguel, ¿eso fue en qué año exactamente? Te he echado muchos cuentos, muchas anécdotas, ¿verdad? Pero así Carlos Andrés Pérez me invitó a mí a almorzar. Yo lo había visto por casualidad, pero en realidad en ese momento no intercambiamos prácticamente palabras. El cumpleaños de un margariteño, bueno, era como familia mía, como mi padre, pues, Fucho Quijada. Y entonces, en el año 84, entonces está Carlos Andrés Pérez ahí, en el cumpleaños de Fucho, y Fucho me agarra el brazo, mira, ve acá. Y me lleva donde está Carlos Andrés en la mesa. Y con otra gente dice, mire, presidente, aquí le quiero presentar a este joven que acaba de regresar a hacer el doctorado. Este va a ser el próximo ministro de Hacienda de su próximo gobierno. Mírale bien la cara.
Bueno, al año Carlos Andrés me estaba invitando a almorzar y ahí nos conocimos efectivamente, entonces hablamos largamente después de eso. O sea, Miguel, si te estoy agarrando bien, la publicación y la invitación a almorzar son del 85, ¿es correcto? Del año 85. Sí. Ok, del año 85, donde ya se publican, tú puedes claro. eso. Y estábamos en pleno gobierno de Lucinchi. En distintas publicaciones, incluyendo una publicación, las publicaciones del Banco Central de Venezuela. Entonces, así ocurrió y después no nos vimos más. No nos vimos, si acaso una vez, pero casualmente porque yo en el año 86, a fines del 86, me gané un concurso mundial en el que participamos más de 300 PhD de las mejores universidades de todos lados. Y nos lo ganamos 2 personas. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl, en Corea, Sun Cho, y yo, profesor del IES. Y ese concurso lo hizo el Peterson Institute for International Economics, que es uno de los mejores sitios de investigación para el desarrollo, la economía internacional, etcétera, etcétera, en Washington, dirigido por Fred Bernstein. Ahí había varias luminarias extraordinarias, incluyendo a John Williamson, a Bela Balaza, ¿verdad? A Bill Klein, bueno, a varios de los mejores que estaban metidos en todos estos temas del desarrollo. Era un sitio donde iban siempre pues a trabajar, a pasar unos días ahí en discusiones. Rudy Dornbush, bueno, los mejores economistas. Y yo me gané, y yo estuve año y medio ahí en Washington, desde mayo de 1987 hasta noviembre de 1988, en Washington. Y ahí yo conocí a Raimundo y a todo el mundo. Ya yo tenía mi visión de lo que tenía que ser un proyecto de desarrollo para Venezuela. Por cierto, bueno, todo ese bagaje ya yo lo traía de Yale y de Harvard, pues de las universidades, de mi experiencia con todos los compañeros de América Latina que hicimos, que después todos fuimos ministros, todos. El primero fue Pedro Aspe de México y el segundo fui yo, porque Carlos Andrés me nombró ministro a los 35 años. Entonces, pero nosotros teníamos esa visión de que había que acabar ya el proceso pues de protección a ultranza, de la sustitución de importaciones, que ya había cumplido su etapa fundamental en América Latina. Es un proceso muy importante, muy positivo pues para la región, pero nos prolongamos demasiado en el tiempo, a diferencia de los países asiáticos que completaron su sustitución de importaciones e inmediatamente fueron a conquistar los mercados mundiales. El primero de ellos fue Japón, como tú recordarás, ¿verdad? En la reconstrucción japonesa se hace pues en la posguerra, después del año 45, pero a partir del año 60 Japón comienza ese tipo de política, ¿verdad? Para promover exportaciones, ¿no? Y bueno, al principio exportaban muñequitos de plástico y radiotransitorios y carros que eran unas latas, ¿verdad? una cacharra, y después se convierte Japón pues en el tiempo, ¿verdad? En la medida que avanza el cambio tecnológico, aumenta la productividad, ¿verdad? En la inmensa potencia mundial que es el Japón. Correcto. Y después vinieron los tigres asiáticos. Los mismos pasos de Japón los siguió Corea del Sur, ¿verdad? Taiwán, Singapur. Te doy un dato. En el año 60, ¿verdad? Finalizando la dictadura de Pérez Jiménez, Venezuela tenía un ingreso per cápita más alto que Japón. Porque Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo desde el año 25, con el taita Juan Vicente Gómez, cuando se descubre el petróleo y empiezan a producir petróleo las compañías multinacionales, ¿verdad? Hasta el año 78, que fue el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo y con la más baja inflación. Una inflación de 1%. Y una moneda súper estable, además. Estable totalmente.
estable totalmente, ¿verdad? El producto de un país que ejecutaba políticas fiscales responsables. Venezuela nunca tuvo déficit fiscal. Cada vez le sacaba más plata al petróleo, obviamente, porque aumentaba la producción petrolera, aumentaban los impuestos sobre las transnacionales, aumentaban las regalías, se hacían las reformas a las leyes de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo inyectaba los distintos gobiernos en la economía de manera masiva, y eso fue lo que produjo a ese país de altísimo crecimiento, ¿verdad? Que en el año 60 tenía un ingreso per cápita, bueno, tendría que ponerlo a valores de hoy, o valores del año 2015, 2010, algo así, de $10.000. Japón tenía 8.000. Una diferencia importante. Corea del Sur, 300. $300 Corea del Sur. $300 Taiwán. $200 Singapur. China, $50 de ingresos per cápita. Y Venezuela tenía 10.000. No, la comparación es muy... Entonces llegó el momento, ahí fue que precisamente yo conocí a Carlos Andrés Pérez, porque yo hice una relación muy estrecha con Michel Candezú, y ustedes en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Una relación muy estrecha con la gente del Banco Mundial, con Shahid Hussain, que era el vicepresidente para América Latina. Frank Lisi, que se le montó una mesa a Venezuela por mí, porque yo estaba ahí y sabían que Carlos Andrés Pérez iba a ganar las elecciones. Y que Carlos Andrés conmigo visitaba a Candezú, visitaba a la gente del Banco Mundial, visitaba a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba Enrique Iglesias ya de presidente, tú recordarás, ¿verdad? El gran Enrique Iglesias. Y entonces, bueno, yo fui montando todo eso en el año 88 con Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Viendo la situación de Venezuela, de la catástrofe de esa década de los 80, que ha debido ser una década de gran prosperidad para Venezuela. De gran prosperidad para Venezuela, porque fue el boom petrolero más grande de la historia de Venezuela. Fue un boom petrolero de precio más alto que lo de Chávez. Porque un precio de $38 en el gobierno de Luis Herrera, hoy en día es como decir $200 el barril. ¿Me explico? En términos reales. La de Chávez duró más años. Pero la bonanza petrolera más grande de la historia de Venezuela es la que se da desde el año 79 a consecuencia de la revolución iraní y la segunda gran explosión de los precios del petróleo, ¿verdad? En el año 79 hasta el año 85 inclusive, el segundo año del gobierno de Lucinchi. ¿Ok? Y el precio del petróleo se cae en el 86. ¿Verdad? Precisamente cuando Lucinchi decide, después que se acumulan del Viernes Negro a enero del 86, los $17.000 millones, y donde él le permitieron declarar a Lucinchi que él tenía la botija llena, tú recordarás, y que entonces eso iba a financiar el plan de inversiones de los últimos 3 años del gobierno, que efectivamente tenían listo el gran constructor de Venezuela, Leopoldo Sucre Figarela, uno de los grandes titanes de Venezuela y de América Latina, ¿verdad? Héctor Hurtado, ¿verdad? ¿verdad? La tremenda plantilla de profesionales que tenía Venezuela en los ministerios, pues, de infraestructura, que era una cosa de primera. PDVSA también, después de el desastre de la política petrolera en el gobierno de Luis Herrera, donde se terminó invirtiendo afuera, pero no se invirtió adentro, en el aumento de la producción petrolera, se compró a Citgo y a la Beba Oil, tú sabes, ya estas empresas, bueno, yo no sé para qué compraron esa vaina, perdóname la expresión, ¿verdad? Porque Venezuela lo que tenía era que gastar adentro en exploración y aumento de la producción, de la inversión petrolera en el país, que es lo que tiene efectos multiplicadores. Por eso es que se cae en picada el ingreso per cápita en el gobierno de Luis Herrera y en los 2 primeros años del gobierno de Lucinchi, ¿verdad? Y eso era lo que yo venía viendo, y cómo se iban acabando las reservas internacionales. Lucinchi mantuvo un servicio de deuda de $4.500 millones por año. ¿Tú sabes cuánto es eso? A valores de hoy. No, una barbaridad. $20.000 millones por año a valores de hoy.
que tú dices, bueno, ¿dónde salieron estos tipos? Absolutamente enloquecidos. Luis Herrera, un desastre de gobierno con ese diagnóstico totalmente falso de que recibía un país hipotecado de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y le mete el freno a las inversiones fundamentales que venían desarrollándose en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que eran esenciales para el futuro de Venezuela, para la diversificación de la economía venezolana, ¿verdad? Y entonces ahí se viene para abajo la economía, continúa cayéndose con la misma política en el 85-86 y se recupera 86, 87, 88, los últimos 3 años de Lucinchi, pero sobre la base de montar un déficit fiscal el más grande de toda la historia de Venezuela. Y el déficit en cuenta corriente de balanza de pago más grande de toda la historia de Venezuela, que fue en el año 88. 10 puntos del producto. Y se agotaron totalmente la botija llena de 17 billones de dólares, que a valores de hoy es como si tú tuvieras 50 billones de dólares en el Banco Central de Venezuela. ¿Entiendes? Te hago estas comparaciones para que sepa de lo que estamos hablando. Y yo veía que se nos vino el mundo encima con los precios del petróleo, ¿verdad? Porque a diferencia veníamos de 12, no 7. No fueron los 5 de Luis Herrera y los 2 primeros de Luis, sino los 5 de Pérez. Veníamos de 12 años de precios extraordinarios del petróleo y el único gobierno que echó adelante la economía fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los otros 2 se volaron eso. En fuga de capitales. Le regalaron a una tasa de cambio sobrevalada a 4.30 a la familia más rica de Venezuela, ¿verdad? Los recursos de la República, que estaban en cabeza del Banco Central, del Fondo de Inversiones de Venezuela y de PDVSA, fundamentalmente. ¿Verdad? Y que no solamente, Miguel, y que no solamente... Llegó a tener el sector público 35 billones de dólares en diciembre del 81. Eso es como decir 100 billones de dólares hoy. ¿Ok? Para que sepa de lo que estamos hablando. Sí, no, está clarísimo. Y eso se lo regalaron al tope 2 o 3% de la población, que fue el que sacó realmente, y por eso que tuve todas las familias ricas de Venezuela, que son grandes accionistas en grandes empresas. Eso viene de aquella época, ¿verdad? De la fuga de capitales. Los recursos del pueblo venezolano se le regalaron a 4.30 a la familia más rica de Venezuela. Con un añadido. Eso ocurrió en la democracia. Entonces, fíjate que con un añadido, Miguel. Yo veía todo eso y entonces fui muy claro con Carlos Andrés. Aquí no nos queda otra sino hacer un cambio total, un gran viraje en la política económica, ¿verdad? Porque aquí, bueno, lo primero es que en el 89 no vamos a poder pagar $1 de deuda. Lucinchi pagaba 4.500 por año, hasta el año 88, inclusive. Nosotros no vamos a poder pagar ni $1 porque nos están dejando 300 millones de dólares de reserva internacional. ¿Ok? Con el petróleo a $11 el barril. ¿Tú sabes en términos reales cuánto era eso? Si lo llevamos al gobierno de Caldera, al primer gobierno de Caldera, o al gobierno de Leones. ¿Cuánto era? $1 el barril. Wow. $1 el barril en términos. Recibimos nosotros en 1980. Claro. La gente en Venezuela lo que hace es hablar pendejadas, ¿verdad? Y no saben de lo que hablan. No saben de lo que hablan, ¿verdad? Sí. Especialmente el sector político en aquel momento era un sector que estaba realmente derruido. Por eso, Carlos, te voy a dar la nota positiva. Bueno, Carlos Andrés y yo nos vemos todos los meses en Washington. Desde el 87, toda la campaña electoral, todo el año, yo estaba en Washington y él iba todos los meses a ver a Carolina y a Sonia. Carolina, que tenía una enfermedad grave, gravísima, un cáncer, ¿verdad? Y la salvaron con un tratamiento experimental del Instituto Nacional de la Salud en Betel. ¿Okay? Entonces Carlos Andrés iba religiosamente todos los meses a ver a Carolina. ¿Okay? Y a Sonia, que era la directora por Venezuela en el Banco Interamericano, Sonia Pérez. ¿Okay? La otra hija de Carlos Andrés. Entonces ahí nos veíamos en la casa de otro titán de Acción Democrática, que era el embajador en la OEA, que era el gran Edilberto Moreno, ¿verdad? Fuera de serie de Acción Democrática, extraordinario
político y intelectual de primera categoría, merideño, y entonces ahí nos veíamos y ahí salíamos Carlos Andrés. Bueno, Carlos Andrés llegaba al instituto a buscarme y se volvían locos todos, ver la balaza, verla por cierto, yo escribí, te lo voy a enseñar. Mira, Miguel, por cierto, Ajá. En ese año, tú estás en Washington ya preparándote prácticamente para venir. Una foto a esto. Tómale una foto a esto que está aquí. Eso va a quedar congelado ahí para la imagen. Entonces, como esto se está grabando, eso va a quedar allí en la pantalla. Esto es Towards Renew Non-Inflationary Growth in Venezuela in the 90s. A Blueprint of Macroeconomic Policy for the New Administration. Miguel Rodríguez. ¿Ok? Professor of Economic IESA, Visiting Fellow del Institute for International Economics en Washington. Interesante. Esto que está aquí fue lo que yo escribí ese año. Ya. Es el gran viraje. Ya. Este es el gran viraje en inglés. Nunca lo pude traducir porque regresé en noviembre. La traducción de esto fue el gran viraje. Que déjame ver. Miguel, ¿y en qué momento, más allá de la broma de Fucho Tovar en su cumpleaños y tal, en qué momento Carlos Andrés te ratifica que sí vas a ser ministro? ¿En ese año que estabas en Washington? No. Eso no funciona así. ¿En qué momento te lo dice? Eso era, decían, este es otro cuento de Gumersindo. Gumersindo me decía, mira, Miguel, estos AECOs son tan desgraciados. Ellos dicen que tú sabes que el que estaba haciendo el programa de gobierno de Carlos Andrés Pérez era Miguel Rodríguez Mendoza. ¿Te acuerdas del tocayo? Que en paz descanse, porque lamentablemente sí. Como un año. Muy buena persona. Extraordinario ser humano. Pero así es. Miguel era un tipo especial y además de una educación, tú sabes, una cosa de primera categoría. Él era el que dirigía el equipo que en Venezuela estaba montando el programa de gobierno, tú sabes, los distintos ministerios, etcétera. Entonces, pero claro, como él estaba ahí, era un tipo cercano a Reinaldo Figueredo y tal, entonces los AECO empezaron a criticarlo. Entonces Gumersindo me dijo, mira, estos AECO son tan desgraciados que decían que Miguel Rodríguez Mendoza era Miguel Rodríguez el malo. Porque Miguel Rodríguez el bueno era ese que está un tipo joven que está en Washington, que ese sí va a ser ministro de Carlos Andrés Pérez. El que está en Washington es Miguel Rodríguez el bueno. Miguel Rodríguez Mendoza, imagínate tú, Miguel Rodríguez Mendoza, un tipo que es prácticamente un santo, le decían Miguel Rodríguez el malo, ¿no? Entonces dice Gumersindo, no pasó una semana de gobierno cuando se dieron cuenta de quién era el bueno y quién era el malo de verdad. Bueno, amigos y amigas, acaban de ver ustedes este primer capítulo del ciclo que hemos comenzado con Miguel Rodríguez sobre CAP y el gran viraje. Acabamos de escuchar de boca del principal protagonista de ese plan de ajustes macroeconómicos que buscaba darle un golpe de timón al camino que llevaba la economía venezolana, Miguel Rodríguez, explicar cómo se fue gestando este plan, cómo se fue dando su relación con Carlos Andrés Pérez y cuál era la situación que imperaba en Venezuela para el momento en que Carlos Andrés gana la segunda presidencia en su vida en 1988 y constituye ese segundo gobierno que, así como va a ser polémico, va a ser también un gobierno trascendental del cual hoy en día todavía se discute. Así que con esto nos despedimos por esta oportunidad y los invitamos a ver el próximo capítulo donde estaremos analizando con el propio Miguel Rodríguez cuáles fueron esas medidas y cómo se instrumentó ese plan llamado el Gran Viraje. Hasta la próxima. Gracias.